y 4.5. Aquí en la diapositiva solamente pongo 4.5. Para los que no vinieron a clase no me pongan 3.8. Los que vinieron a clase saben de 3.8 a 4.5. Ese es el pH. Eso es ácido. ¿Cuánto es neutro? 7. 7, neutro en química. En fisiología, 7.4. Y alcalino para el resto. El pH de la vagina es ácido, 3.8 a 4.5. Cuando les pregunten por qué la vagina es ácida, ustedes van a responder, ya les estoy diciendo esto, les voy a preguntar en su primer parcial. La vagina es ácida porque el lactobacilo vaginal, también llamado bacilo de Duderlein, degrada al glucógeno de las células superficiales en ácido. ¿Y para qué sirve esa acidez de la vagina? La acidez de la vagina es el principal mecanismo de defensa, no solo de la vagina, sino del aparato genital. Muy pocas bacterias son capaces de sobrevivir esa acidez vaginal. Muy pocos gérmenes, incluso a los espermatozoides. Si se acuerdan el pH del semen, ya es biología, tema de biología. Vamos a recuperarlo. El pH del semen es alcalino, de 7 a 8. Los espermatozoides viven en un ambiente alcalino. Cuando llegan a la vagina, el primer enemigo que se encuentra es la acidez. Mueren millones, es una masacre total. Peor si la puerta está cerrada. ¿Cuándo la puerta está cerrada? Cuando la mujer no está fértil. Cuando la mujer no está fértil, ya vamos a recordar eso para hablar de cuello uterino, el moco cervical cierra la entrada al útero. Entonces, por un lado, no pueden pasar al cuello uterino, la mujer está en periodo fértil, y quedan depositadas en la vagina y es una masacre. Aparte vienen los leucocitos, las bacterias, y todo se destruyen. Ahora, si la mujer está en periodo fértil, el punto por donde escapan los espermatozoides, por eso comienzan, es hacia el moco cervical del periodo. Esa es fisiología, ¿cierto? Además del lactobacillus, en la vagina hay otras bacterias. Hemos dicho que el principal es el lactobacillus. Entre 50 y 75% de las bacterias son lactobacillus. Pero el resto, ¿quiénes son? Hay Gardnerella, hay Streptococcus, hay Cándida. O sea, la Cándida no es un patógeno que va a llegar, es un microorganismo que ya existe, es un hongo que ya existe, ¿no? ¿Sí? Y entre estos son responsables de una secreción vaginal escasa, clara. Aquí está la lista. Aerobios gram positivos, el lactobacilo, ¿ven? Entre el 50 y 75% es lactobacilo. Es un gram positivo. Hay Corynebacterias, Streptococcus, Staphylococcus, Enterococos, Escherichia coli, Gardnerella vaginal, hay anaerobios. Esa es la microbiota vaginal normal. Pero está controlada, está restringida justamente por la acidez del agua. Ahora, estas características de la microbiota no son constantes, han cambiado también en relación a la edad. Durante la niñez predominaban los cocos y una mujer que ya es activa hormonalmente predomina el lactobacillus, ¿cierto? El problema es que en la posmenopausia la pérdida del trofismo en la mucosa vaginal hace también que se adhiere esta. Entonces, ¿cuándo es que se va a producir infección vaginal? ¿Cuándo se infecta la vagina? Cuando de alguna forma se rompe el equilibrio entre lo que es factor defensivo y factor agresivo. Cuando ese equilibrio en la microbiota se ha roto. ¿Por qué? Por la llegada de un patógeno que no es parte de la flora habitual, o porque las condiciones en la vagina, ejemplo pH, se han modificado. Si se modifica el pH, aparece un descontrol total. Y vamos a ver que todo aquello que modifique pH va a ser causa de infección. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta ruptura del equilibrio entre factores protectores y factores agresivos va a generar la aparición de los cuadros de infección vaginal. Y aquí están bien los mecanismos protectores de la vagina. El más importante es el pH ácido.
que también defiende la vagina. Bueno, a la vagina también la defienden los labios menores. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué también se llaman los labios menores? Hemos hablado la semana pasada, ¿qué también se llaman los labios menores? Ninfas, ¿no es cierto? ¿Por qué se llaman ninfas? ¿Quiénes eran las ninfas en el mundo griego? Las guardianas de los templos. Haciendo una memoria se llaman ninfas. ¿Por qué? Porque están cerrando la entrada de la vagina. Normalmente los labios menores están uno pegado al otro, o están separados, están enojados. Están enojados en la gran montípara porque ya por el trauma, por eso han quedado separados. Pero las mujeres normalmente están. Ese es un bloqueo para la entrada. El epitelio estratificado, ¿qué tiene que ver? El epitelio estratificado permanentemente se está renovando. Y la renovación de ese epitelio hace que las células superficiales vayan descamando, eliminando las colonias bacterianas que puedan eliminar en su superficie. El moco cervical. El moco cervical es un obstáculo, es un tapón, no deja entrar, pero además el moco cervical tiene ventajas inmunológicas, tanto de tipo humoral como de tipo celular. Y bueno, factores vinculados a conductas como es la monogamia, por ejemplo, es importante, ¿cierto? Una conducta sexual cuidadosa. Si bien no le dicen a bañarte antes de que estemos juntos, por lo menos el aseo, mantener la limpieza del genital masculino asegura la salud del genital femenino, ¿cierto? Asegura. Bien. Mecanismos de defensa, lo que les he dicho, ¿no es cierto? Diapositiva repetida, pregunta de examen. Estamos hablando. Bien. Ahora, hay que definir un concepto más. ¿Qué es vaginitis y qué es vaginosis? Vaginitis ya lo hemos definido. Es un proceso inflamatorio infeccioso donde la principal característica es la aparición de un flujo genital anormal y donde además va a haber prurito, disuria, dispareunia, dolor, sequedad, etc. En cambio, en la vaginosis, nosotros vamos a ver una infección, hay infección, pero no hay inflamación, por eso se llama vaginosis. La vaginosis bacteriana es nada más consecuencia de la modificación de la relación que existe en la microbiota vaginal y no va acompañado de un proceso inflamatorio, a no ser que sea mixto, no que se cambie. Vaginitis infección. Bien. Recuerden cómo es el flujo normal. El flujo es escaso, transparente, de consistencia no tiene olor, pH 3.8 y 4.5. Y ahora, ¿por qué hay infecciones vaginales? En realidad, el 90% de las infecciones vaginales corresponde a tres causas. Es facilita tratar una vaginitis porque son tres las que causan el 90%. Hay un 10% que es el resto. ¿Quiénes son? La vaginosis. En segundo lugar es la cándida. En tercer lugar es la tricomonas. En este orden, vaginosis es la más frecuente, cándida le sigue y la tricomoniasis es la. Aparte tenemos la cervicitis, que es otro tema que vamos a estudiar entre los tres, 90%. El 10% déjenlas para las otras vaginas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y vamos analizando uno por uno. Me acuerdo que hace un par de años tuve mucho problema con una paciente porque venía frecuentemente a la consulta quejándose de flujo anormal. Y bueno, lo más fácil para el médico es decir, señora, hágase un cultivo, un laboratorio y veremos quién le causa la infección, le doy el antibiótico, aquí está el tratamiento. Pero hay que ser la causa. Esta señora venía por un tema interesante. Primero, ropa ajustada. Situación donde se genera mayor calor y humedad. Ropa de material sintética. Tan bonita que es la ropa sintética, ¿no es cierto? Unos detallitos hermosos, sexy, como para el fin de semana. Pero esa ropa es la más dañina. ¿Cuál es la ropa más saludable? Ese calzoncito de lino que está todo flácido, ¿cierto? Que no se ve nada muy todo, ese es el más saludable. ¿Por qué? Porque asegura que no se produzca humedad y calor. Peor en Santa Cruz, ¿cierto? Muy frecuente. Primero, las duchas vaginales.
Las duchas vaginales están proscritas. Sin embargo, ¿se acuerdan de la manguerita de Lorenzetti? ¿No es cierto? La manguerita en la ducha viene con una duchita chiquita. ¿Para qué creen que era esa duchita? ¿Para la axila? No. Para la ducha vaginal. No se debe usar. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo no es lavar. Lo que está haciendo es empujar de fuera para adentro. Está llevando microorganismos desde el exterior hacia adentro. Y puede llevarlos más adentro todavía de la orina. Otro factor, tan ricos que huelen algunos jaboncillos, lo peor, jabón para la intimidad, dice. Y resulta que cuando uno ve sus peces son alcalinos. ¿Cuál es el principal mecanismo de defensa de la orina? La acidez. ¿Qué hacemos? Lo neutralizamos. La malnutrición, la obesidad de estados extremos. Hábitos higiénico-dietéticos. A las mujercitas les enseñaron algo desde niñas, ¿se acuerdan? Cuando vayas al baño, siempre te vas a limpiar de adelante para a los hombres más limpiarte, a las mujeres quieres limpiarte. ¿Por qué? Porque la vecindad con el recto hace que la contaminación fecal sea menor. Hay que hacer eso. Otro tema que les van a preguntar en la consulta y ustedes tienen que ser muy prudentes al responder. ¿Qué opinan de las relaciones por vía anal? No, todo perfecto, sí. Si lo quieren hacer, háganlo. Pero hay una condición. Si fue por atrás, ya no va por adelante. Porque está sembrando bacterias intestinales en la sangre. Lo pueden hacer, es interesante, todo bien, pero hay que saber hacer. Si fue atrás, ya no va adelante.